algunos interrogantes. Y en tercer lugar, la implicación de los bancos en la burbuja inmobiliaria, que obviamente no podía tener el tamaño que puede tener en España, dadas las dificultades de la orografía irlandesa, pero que estaba teniendo un volumen destacable. En segundo lugar, Fitch, una de las agencias de calificación, aquí sí, aunque muy tímidamente, no como ocurrió luego con el caso griego, hace una valoración ligeramente negativa, que lo que cambia es la calificación de estable a negativa, que es simplemente un aviso de pongo la banderita de te voy a seguir porque igual no vas a aguantar el crecimiento a corto plazo, pero luego una serie de hechos que también llaman la atención, como que hay una evidente burbuja financiera cuando en apenas 6 años, en el transcurso de 2001 a 2007, el mercado bursátil se multiplica por 9. ¿Cómo puede ser que en apenas 6 años haya una cantidad de acciones, un crecimiento más grande que en décadas anteriores? Y por otra parte, un déficit de la balanza por cuenta corriente que lo que hace es medir la diferencia entre la entrada y salida de capitales, que es de repente ese déficit es uno de los más altos del mundo. Lejos de verlo como algo malo, a través de unos informes que encarga la Cámara de Comercio, lo que sería la patronal para entendernos, de Islandia, esa serie de economistas a los que me refería anteriormente, que no pueden calificarse de otra cosa que como mercenarios, se encargan de hacer una serie de informes, uno de ellos bastante conocido por la película Inside Job, quien la haya visto, que es un economista que es Miskin, que es uno de los entrevistados. Recuerdo brevemente en la entrevista que le hacen, le recuerdan cómo en el informe que él firma por apenas $150.000, en ese informe se acaba de decir las bondades que tiene el modelo financiero islandés, hasta el punto que se titula la estabilidad financiera en Islandia. Curiosamente, y como desvela el propio documental, Miskin cambia su currículum vitae para poner que había hecho un informe que se llamaba la inestabilidad financiera en Islandia. Tenemos también el caso de otro economista de la London School of Economics, estamos hablando de primera división dentro de lo que es la academia, y Arthur Laffer, que es uno de los teóricos, en este caso de los que teorizaron acerca de las bondades de reducir los impuestos. Una versión moderna del milagro de los panes y los peces, por la cual si tú reduces el nivel de impuestos, consigues aumentar la recaudación. Brevemente, este gráfico lo único que hace es ver lo que hablaba antes de la balanza por cuenta corriente. Insisto que eso es lo que hace es anotar la diferencia entre el dinero que entra y el dinero que sale, por entendernos, en el país. Y vemos como en el año 2009, por ejemplo, llega a cifras cercanas al 30%. Cuando España llegó al 9 o al 20, se pusieron las alarmas, y aquí al 30% lo que se decía es, si los mercados son capaces de financiar a estos países, o a este país en concreto, con esa barbaridad de déficit, con esa necesidad tan brutal que tiene de financiación exterior, bueno, si los mercados lo ven bueno, es que es bueno. Pero la banca islandesa tenía un problema. Mientras que los activos, los recursos del banco no eran líquidos, no podía hacerlos efectivos en el corto plazo, se le acercaban grandes obligaciones, tenía que devolver préstamos en gran volumen, préstamos de corto plazo, y claro, si tú no puedes acceder a tu activo para pagarlos, tienes un problema, necesitas dinero. Entonces se les ocurrieron 2 soluciones. En primer lugar, captar ahorro externo. Una vez agotado el modelo de estafa que hemos visto anteriormente, porque no se puede llamar de otra manera, el modelo de estafa de financiación Ponzi en el mercado interior, agotado el canal de crédito interno, bueno, pues lo hacemos fuera. Entonces hicieron el modelo iSafe. Y esto tiene importancia porque iSafe es la filial, mejor dicho, y tiene su importancia también este matiz, la rama de banca por internet de uno de los bancos privatizados, de Landsbanki, que lo que hace es, como banca por internet, decir, bueno, yo acudo a los mercados en este caso de Países Bajos y Reino Unido, y les ofrezco una línea de crédito para los ahorradores de estos países, bueno, pues a tipos de interés más altos, y en realidad lo que hace es el negocio piramidal de toda la vida, de pirámide invertida. Es decir, yo obtengo financiación, ofrezco unos tipos de interés muy altos, más altos que los de mercado, me vienen a mí los ahorros, con ese dinero lo que hago es pedir más crédito, con ese crédito financio otros créditos, y así sucesivamente hasta que la cosa explota, ¿no? Y ese es el modelo iSafe. Este iSafe es
precisamente el que acumula un volumen de deudas finalmente en 2010 equivalente a casi la mitad de toda la economía islandesa, y es el que una vez que se renacionaliza el banco Íslandsbanki, o Landsbanki, perdón, es el que los irlandeses se niegan por referéndum a financiar esta deuda acumulada. Y eso tiene importancia porque hay que aclarar que lo que hacen los irlandeses en el referéndum no es rechazar por completo, porque esa no era la votación, no es rechazar por completo el que la banca, el que el Estado financie o asuma las deudas de los bancos. De hecho, ha recapitalizado varios, por no decir todos. Pero lo que sí que hacen es renunciar a la devolución de los ahorros que tenían, que esta rama había obtenido en Reino Unido y Países Bajos. Bien, este es uno de los dos modelos. El segundo modelo es el que el economista Wade llama con sorna cartas de amor. Cartas de amor referidas como promesas. Supongo como promesas, no sé si a sabiendas que no las iban a cumplir. Las cartas de amor que enviaban el banco A y el banco B, o en realidad los tres grandes bancos privatizados en Islandia, que hacen a otros bancos centrales cuando ya no pueden acudir al propio, ni pueden acudir a otros bancos regionales de su propio país. Entonces, por seguir otra vez el esquema de antes, tenemos que el banco a ver si sale, aquí está, vuelve a prestar 100 millones de euros de coronas al banco B, y el banco B le hace el mismo favor al banco A. Tenemos otra vez la misma jugada, no ha pasado nada, pero el banco A tiene un crédito del banco B y el banco B tiene un crédito del banco A. Importante, porque lo que hace el banco A es ir al Banco Central de Luxemburgo, por ejemplo, o al Banco Central Europeo, y pedirle dinero, y como aval, como garantía, como colateral, le muestra el crédito que tiene del banco B, y el banco B hace exactamente lo mismo. Claro, y el Banco Central Europeo, y efectivamente el Banco Central Europeo no se entera, pero no se entera en primer lugar por una cuestión absolutamente dogmática, porque entre que está ocupado con controlar la inflación hasta cuando es deflación, y entre que por otra parte, pues bueno, como el mercado lo está bendiciendo, pues será que es bueno, pues no hace tampoco gran cosa, y el Banco Luxemburgo 3/4 de lo mismo. Entonces se utilizan estos avales y entra liquidez, la liquidez que no han conseguido dentro la obtienen de fuera. Y estos son un rato. Pero claro, llega un momento que esto no se puede sostener. Como la comedia de las equivocaciones de Shakespeare. Bueno, vale como ejemplo. Entonces llega un momento de la crisis. La crisis se produce a partir de que quiebra Lehman Brothers. En Estados Unidos, uno de los grandes bancos de inversión, Lehman Brothers, se cae, y eso provoca un cortocircuito del crédito a nivel internacional. Claro, ahora resulta que los canales de crédito se secan. La vía alternativa, una vez que habían agotado el crédito en el interior, era el crédito internacional, pero cuando deja de haber crédito internacional, los bancos quedan desnudos. Entonces, el gobierno el Estado pasa a tener un problema. Es decir, la banca privada ha metido en un problema ya no solamente propio, como cualquier empresa, que cuando arriesga su capital o todo esto que nos dicen, sino que es que lo que ha puesto es un serio compromiso a toda la población islandesa. Entonces lo que hace es acudir al FMI, que hace el primer plan de rescate desde 1976 en un país desarrollado, que aquel fue en su día hacia el Reino Unido, y acude también a los bancos centrales de Dinamarca, Suecia y Noruega, pidiéndoles préstamos. Pero ante la situación también de el que era tan de fiar, resulta que ahora de repente les exigen una alta condicionalidad, ¿no? Tienen que aplicar unos planes de ajuste durísimos, que además incluyen el pago de las deudas de aquel banco por internet, de iSafe, que recuerdo, suponía que la mitad del PIB del país en 2010 era impagable. Sin embargo, hay una cosa, y es que Islandia sí que, por un fondo monetario, a ver, el fondo monetario no son las monjitas de la caridad, tampoco sé muy bien cuál de los dos me da menos miedo, pero en todo caso el Fondo Monetario Internacional con el actual equipo directivo del Fondo Monetario Internacional es un poco menos dogmático, y como al final hay alguien que puede llegar a saber algo de economía, pues lo que dicen es: vamos a priorizar, y esto es importante de cara a lo que tenemos en Europa, vamos a priorizar el crecimiento económico, porque si no crecéis no vais a pagar nada,
vamos a priorizar el crecimiento económico sobre el ajuste fiscal. Vais a pagar, y vais a pagar todo, pero vais a crecer primero. Y además, aprueban Islandia, también es verdad que porque es una economía muy pequeña, entonces es más fácil hacerlo, tiene menos impacto internacional, una cosa que es trascendental, que es el control de capitales. De repente en Islandia no se pueden sacar capitales fuera. Las empresas extranjeras no pueden sacar divisas, no pueden convertir las coronas islandesas en otras monedas, y al mismo tiempo las fortunas mayores o menores, los ahorradores mayores o menores islandeses no pueden sacar sus ahorros e irse a otros países buscando una rentabilidad para sus ahorros. Al tiempo que, eso sí, el Estado garantiza los depósitos bancarios. Pero se produce una nacionalización de la banca, no de toda. De los 3 bancos, el Landsbanki, el principal, ese sí se nacionaliza, creo que han rondado el 80% de las acciones que controla el Estado islandés, y los otros 2, que no recuerdo los nombres porque el islandés tampoco lo manejo, se nacionalizan parcialmente. Pero, importante, aunque la nacionalización sea parcial, el Estado sí al menos tiene un control sobre la práctica totalidad del sistema bancario islandés. Bien, se produce lo que ha comentado Cristina, toda la serie de protestas en la calle, consiguen que sea el primer y único gobierno que ha dimitido por la crisis y por la gestión y por haber llevado a la crisis, por todas las políticas que han hecho. Se lleva a referéndum, porque el presidente de Islandia se niega a firmarlo, se lleva a referéndum si asume el Estado o no las cuentas de la filial o de la rama por internet de uno de los bancos nacionalizados. Y bueno, lo que aquí nos diría, como cuando Zapatero presentó en mayo de 2010, bueno, es que no hay más remedio, lo mandan a los mercados, vamos a hacer las cosas para tranquilizar a los mercados, aunque ahora mismo la prima de riesgo en España es más alta que entonces. En Islandia ha ocurrido el caso contrario, y este gráfico que muestra, ahora explicaré lo que es, las primas de los CDS sobre los bonos a 5 años, lo que quiere decir, los CDS son, por entenderlo, son como seguros sobre el riesgo de impago, en este caso de los títulos de deuda pública, con vencimiento a 5 años. Entonces es una manera de medir la percepción del riesgo que tienen los mercados internacionales, y con ello el coste de financiarte, de poder obtener nuevos créditos, en este caso el Estado islandés. Lo lógico es que un país que ha salido la gente a la calle y ha cambiado el gobierno, ha dicho que no a pagar a las deudas o parte de las deudas, a nacionalizar parte de las deudas de un banco, que ha puesto controles de capital, mientras toda la ortodoxia dice que lo que hay que hacer es liberalizarlo. Se supondría entonces, y además no aplican los ajustes fiscales, se supondría entonces que la prima de riesgo tenía que estar poco menos que en las nubes. Y sin embargo, si nos fijamos, mientras que en 2008 está en niveles récord propios del momento de riesgo que vivían, ahora mismo es Grecia quien está en esa situación, pese a que está en una moneda mucho más fuerte, como es el euro, etc. Mientras que Islandia está a niveles de España que siguen siendo altos, pero que son ostensiblemente menores de lo que tenía entonces. Entonces cabe preguntarse a qué se debe este milagro. Esto sí que podría calificarse como tal, porque contradice a todo lo que aquellos milagreros venían diciendo que suponía el modelo de crecimiento islandés. Bien, destaco 5 factores y me baso en ello en un excelente trabajo de un compañero del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Pablo Aguirre, que en un reciente trabajo, insisto, para su máster, venía un poco a sacar luz acerca de esta aparente contradicción entre no hacer caso a lo que dice el mercado y que el mercado encima lo vea como algo más seguro. ¿A qué se debe? El factor fundamental en Islandia es el control de capitales. El hecho de que